¿Alguna vez han notado cuántas personas en los evangelios no tienen nombre? Las multitudes, los espectadores, la gente en el fondo. Pero Lucas sigue deteniéndose para darles nombre a las personas, y cuando no les da un nombre, describe lo que hicieron con tanta precisión que se sienten completamente reales. Esa costumbre dice mucho sobre lo que le importa a Lucas. No solo los eventos, sino las personas dentro de ellos. Y hoy vamos a dedicar todo el episodio a una categoría de personas a las que Lucas presta una atención extraordinaria: las mujeres. Bienvenidos de vuelta, amigos. Yo soy John. Y yo soy Lauren. Este es el podcast de estudio bíblico de la Escuela Sabática para el tercer trimestre del 2026, la serie Lucas, el Hijo del Hombre, Retratos de Jesús, parte 3. Hoy es la lección 5 y el título es Un camino para las mujeres. La semana pasada, en la lección 4, recorrimos el llamado al discipulado. Jesús había anunciado su misión en Nazaret y luego vimos cómo formó a personas para llevar esa misión adelante. Pedro en el lago, el sermón en el llano, los 12 nombrados y enviados, el discipulado como entrega total al Hijo del Hombre. Y una de las cosas a las que seguíamos volviendo era esta. Lucas tiene el hábito de ir más despacio cuando se trata de personas a quienes otros podrían pasar por alto. Esta semana, ese hábito queda en plena evidencia. La lección cubre los capítulos 5 al 9 de Lucas, con los textos clave en Lucas 7, 11-17, 7:36-50 y 8:40-56. El objetivo de la lección, dicho en términos sencillos, es observar cuánta atención le presta Jesús a las mujeres en su ministerio galileo, y lo que aprendemos sobre él, sobre el Evangelio y sobre nosotros mismos a través de las mujeres que él encuentra. Y el texto clave con el que abre la lección es Lucas 8, 2 y 3. Déjenme leerlo. Y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes. Y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Nombres. Lucas nos da nombres. María Magdalena, Juana, Susana. En un mundo donde las mujeres raramente eran protagonistas del registro histórico, Lucas se detiene y las incluye en la historia. Y la sección de reflexión plantea el punto directamente. Más que cualquier otro evangelio, Lucas enfatiza el cuidado especial de Dios por los vulnerables, los pobres, los enfermos, los endemoniados, los niños, los marginados, los pecadores de todo tipo. Pero las mujeres tienen un lugar especialmente significativo en Lucas, y esto en una época en que las mujeres tenían un estatus muy bajo en la sociedad. Ya conocimos a Elizabeth, María y Ana en los capítulos 1 y 2 de Lucas. Esas eran personajes importantes en el relato del nacimiento. Pero la lección ahora nos dirige al ministerio galileo, los capítulos 5 al 9, donde la compasión de Jesús hacia las mujeres se ve por primera vez en acción, no en cantos ni en profecías. Y el alcance es amplio. Jesús sana a la suegra de Pedro y ella se levanta a servir. Resucita al hijo de una viuda en Naín. Resucita a la hija de Jairo de entre los muertos. Sana a una mujer que había sufrido un flujo de sangre por 12 años. Perdona a una mujer conocida como pecadora en la casa de un fariseo. Estos no son detalles al margen, son retratos centrales. Cada uno es un estudio de lo que la lección llama amor, perdón y paz. Los 3 ingredientes del Evangelio, tal como Lucas lo presenta. Y vamos a hablar de todo eso. Pero empecemos con la primera pregunta de discusión. ¿Qué es una pregunta maravillosa para abrir? La pregunta 1 dice: ¿por qué son tan importantes las mujeres en el Evangelio de Lucas? ¿A cuántas pueden nombrar? ¿Cuántas historias de mujeres sin nombre conocen?
La guía del maestro lo presenta como una introducción amena, y creo que es acertado. Es el tipo de pregunta en la que uno cree que conoce la respuesta y luego se da cuenta de que la lista es mucho más larga de lo esperado. Entonces intentémoslo de verdad. Primero las mujeres con nombre. Tenemos a Elizabeth, la madre de Juan. Tenemos a María, la madre de Jesús. Tenemos a Ana, la profetisa en el templo. Luego, en la sección galileña, María Magdalena, Juana y Susana, todas mencionadas en Lucas 8. Y más adelante en Lucas conocemos a María de Betania y Marta de Betania. María, la madre de Jacobo, aparece en la resurrección. Y luego está la larga lista de mujeres sin nombre. La suegra de Pedro, la viuda de Naín, cuyo hijo Jesús resucita. La mujer que unge a Jesús en la casa del fariseo, la hija de Jairo, la mujer con el flujo de sangre, la mujer encorvada, la mujer que ofrece la ofrenda de la viuda en el templo. Mujeres que aparecen en las parábolas, la mujer que pierde una moneda y busca hasta encontrarla, la viuda persistente que sigue acudiendo al juez injusto. Hay mujeres en las referencias generales a las multitudes que seguían a Jesús desde Galilea. Y la guía del maestro hace una observación que vale la pena destacar. Todas estas mujeres, las que tienen nombre y las que no, representan una categoría más amplia. Representan a todos los más vulnerables, los pobres, los humildes, los cautivos, los enfermos, los endemoniados, las viudas, los niños. El retrato de Lucas de Jesús como el Hijo del Hombre es el retrato de alguien que levanta a los que están abajo. Y ese lenguaje, el Hijo del Hombre que levanta a los humildes, no es solo una observación social, es una afirmación teológica. La lección lo conecta con Isaías y el manifiesto de Nazaret. Buenas nuevas a los pobres, libertad a los cautivos, vista a los ciegos. Estamos viendo ese manifiesto hacerse carne en estos encuentros. ¿Por qué Lucas enfatiza específicamente a las mujeres? Creo que parte de la respuesta es histórica y parte es teológica. Históricamente, las mujeres en la cultura judía y grecorromana del primer siglo tenían muy poca presencia pública. Que Lucas las nombre y centre sus historias es en sí mismo un acto contracultural. Y teológicamente, es coherente con la forma en que Lucas entiende el Evangelio. El Evangelio alcanza a quienes no son alcanzados por los canales habituales del poder y el estatus. Las mujeres estaban fuera de muchos de esos canales, lo que las hacía, en cierto sentido, más dispuestas a recibir lo que a los escribas y fariseos les resultaba difícil aceptar. Hay una aplicación real en eso. Cuando miramos nuestras propias comunidades y nos preguntamos por quién se detendría el Hijo del Hombre, ¿a quién nombraría? ¿Sanaría y restauraría? La respuesta probablemente incluye a personas que nosotros tendemos a pasar por alto. Exactamente. Y eso nos lleva de manera natural a la pregunta 2. ¿Qué sabemos sobre las mujeres que Jesús encuentra en Lucas 5 al 9? ¿Cuáles son sus experiencias con Jesús? ¿Y cuáles son sus respuestas? La guía del maestro señala que estas mujeres son de todo tipo. Madres, hijas, mayores, jóvenes, esposas, viudas, pecadoras, pobres y adineradas. La diversidad es llamativa. Y lo que comparten no es una categoría social. Lo que comparten es la necesidad física o espiritual, o generalmente ambas al mismo tiempo. Y es precisamente ahí donde Jesús las encuentra. Repasemos cada una porque cada historia tiene su propia textura. Primero la suegra de Pedro. Eso es Lucas 4:38 y 39. Jesús reprende la fiebre y ella se levanta inmediatamente a servirles. Esa es toda la historia, pero es una historia completa. Lo que me llama la atención es la inmediatez de su respuesta. No necesita recuperarse, no se sienta a reflexionar, se levanta y sirve. Su salud restaurada se convierte en acción orientada hacia los demás.
que puede ser la manera de Lucas de mostrarnos cómo se ve una vida sanada. Te levantas y sirves. Ese es el patrón. Luego, llegamos a la viuda de Naín en Lucas 7, 11, 17. Déjenme leer ese pasaje. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: «No llores». Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: «Joven, a ti te digo, levántate». Entonces se incorporó el que había muerto, y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo, y glorificaban a Dios diciendo: «Un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo». Dios ha visitado a su pueblo. Esa frase resuena hasta los cánticos de Lucas 1 y 2, el Benedictus de Zacarías, los ejércitos celestiales, y ahora la multitud de Naín lo dice mirando unas andas fúnebres vacías. Noten que la viuda no pide nada. Ella no va a Jesús. Jesús va a ella. Él la ve. La lección hace el punto de que las mujeres no tienen nombre, pero el Hijo del Hombre no las deja sin ver. Este es ese principio de ser vistas en acción. Y la compasión aquí no es abstracta. Él detiene una procesión fúnebre, toca el féretro, lo cual era ritualmente impuro según la ley judía. Dice: «Levántate», y el joven se incorpora. Luego dice que se lo entregó a su madre. Ese detalle es tierno. Le devuelve el hijo. Anticipa lo que Dios hará algún día por todos los que han perdido. Y sucede porque Jesús vio a una viuda caminando en su dolor y se movió a actuar antes de que ella dijera una sola palabra. Luego llegamos a Lucas 8, las historias entrelazadas de la hija de Jairo y la mujer con el flujo de sangre. Ese entrelazamiento es en sí mismo una decisión literaria de Lucas. Una niña de 12 años y una mujer que ha sufrido por 12 años, la hija de un jefe de sinagoga y una mujer sin nombre al margen de la sociedad. Déjenme leer de Lucas 8, comenzando en el versículo 43. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: «¿Quién es el que me ha tocado?». Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: «Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado?». Pero Jesús dijo: «Alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí». Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando, y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo la causa por qué le había tocado, y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: «Hija, tu fe te ha salvado, ve en paz». Dos palabras me detienen: hija y paz. Ella ha estado ritualmente impura durante 12 años, lo que significa que ha estado aislada social y religiosamente durante 12 años. Y Jesús la llama hija, le devuelve un nombre de familia. Y la palabra paz, shalom, no es solo un sentimiento emocional, es plenitud, restauración. La lección señala que Lucas usa la palabra paz 13 veces, más que Mateo, Marcos y Juan juntos. La paz no es música de fondo en Lucas, es el destino. Y luego la hija de Jairo en los versículos 49 al 56. Jesús llega después de que la niña ya ha muerto y la resucita. Y de nuevo está ese gesto de devolverla. El versículo 55 dice que su espíritu volvió, que se levantó enseguida y que él mandó que le dieran de comer. Piensa en lo más práctico. Ese detalle siempre me conmueve. Acaba de volver de la muerte y Jesús dice: «Denle de comer». Es tan profundamente humano y tierno.
Todas estas historias juntas responden la pregunta 2 de la manera más concreta. Sus experiencias son de encuentro genuino. Jesús las ve en su necesidad, se conmueve, actúa, y sus respuestas, donde Lucas nos las cuenta, son respuestas de fe, de servicio, de amor, de vida restaurada y de vuelta a los demás. Ahora llegamos a la pregunta 3, que la guía del maestro dice es el punto central de toda la lección. Resume la historia del perdón de Jesús a la pecadora en Lucas 7, 36, 50. ¿Qué aprendemos sobre Jesús y sobre nosotros mismos en esta historia? Esta historia es una de las más penetrantes de todo Lucas. Déjenme leer el pasaje para que trabajemos con las palabras reales. Lucas 7, 36, 50. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Ella ha oído hablar de Jesús, sabe dónde está, y va allá, a la casa de un fariseo. Ese no es un lugar seguro ni fácil para ella. Cualquier cosa que le haya costado entrar por esa puerta, entró de todas formas. Sigamos leyendo. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: Di, maestro. Jesús responde a un pensamiento que Simón no dijo en voz alta. Eso vale la pena detenerse a considerar. El veredicto de Simón sobre esta mujer es completamente interno, y Jesús lo responde directamente. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, dijo: Pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: Rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿Ves esta mujer? Entré en tu casa, y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: Tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿Quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: Tu fe te ha salvado. Ve en paz. ¿Ves esta mujer? Esa pregunta está en el centro mismo de la historia. Simón ve a una pecadora. Jesús ve a una mujer. Simón ve un problema. Jesús ve a una persona que ha amado mucho, porque le ha sido perdonado mucho. Y la guía del maestro tiene cuidado aquí de no dejarnos reducir esto a una historia simple de bueno versus malo. A la mujer se la identifica como alguien con un pasado pecaminoso de conocimiento público. Simón el fariseo es un hombre religioso que, según los estándares de la ley, sería considerado justo. En nuestra lectura moderna tendemos a invertirlo y hacer a la mujer la heroína y al fariseo el villano. Pero la guía nos cuestiona eso. Porque podemos ser Simón. La lección señala que todos hemos estado en la mesa y de rodillas en algún momento, quebrantados u orgullosos, desesperados o autosuficientes. Ambas posturas son reales. Ambas son posibles para cualquiera de nosotros.
Y esa es en realidad la lectura más difícil. Es más fácil identificarse con la mujer si nos imaginamos como humildes y necesitados de perdón. Pero la pregunta más penetrante es, ¿cuándo he sido Simón? ¿Cuándo he estado a la mesa con Jesús mientras mantenía a alguien más a distancia? Simón no le dio agua a Jesús para sus pies, no le dio beso de saludo, no le ungió la cabeza con aceite. Estas eran costumbres básicas de hospitalidad. Invitó a Jesús a cenar y luego le negó las cortesías ordinarias. Hay algo revelador en esa omisión. Está manteniendo a Jesús a una distancia respetuosa pero segura, lo suficientemente cerca como para estar asociado con el Maestro, pero no tan cerca como para que eso trastorne sus categorías. La mujer ya no tiene distancia. Está en el suelo llorando. Esa vulnerabilidad es la diferencia. Y aquí está el corazón teológico del asunto. Jesús dice, sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Pero noten el orden. La guía del Maestro señala que ella ya está en relación con el Maestro, a sus pies llorando, lavando, ungiendo. Ella ya ama. Él ya ha perdonado. Sus acciones no son la causa del perdón, son el desbordamiento de Él. Esa es una distinción muy importante. La parábola de los dos deudores lo confirma. El acreedor perdona primero, y luego el amor resulta de ese perdón. El acto extravagante de la mujer es la evidencia de una gracia ya recibida, no el medio por el cual ella la merece. Y Jesús entonces se vuelve hacia ella, la mujer a quien había estado dirigiéndose a través de la parábola destinada a Simón, y se lo dice directamente a ella. Tus pecados te son perdonados, tu fe te ha salvado, ve en paz. 3 frases. Y en 3 frases ella recibe identidad, salvación y paz. Todo lo que su mundo social le había negado. Los demás comensales comienzan a murmurar. ¿Quién es este, que también perdona pecados? Lo que hace eco de lo que la multitud dijo antes cuando Jesús perdonó al paralítico en Lucas 5. El mismo asombro, la misma pregunta. Lucas quiere que sintamos el peso de esa pregunta cada vez que se hace. ¿Qué aprendemos sobre Jesús en esta historia? Aprendemos que Él come con todos. Está en la mesa del fariseo, y la mujer es bienvenida a sus pies. El Evangelio no está restringido a ciertos tipos de personas. ¿Y qué aprendemos sobre nosotros mismos? Creo que aprendemos que la mayoría de nosotros vivimos en algún punto entre Simón y la mujer. Y la invitación de esta historia es acortar la distancia. Pasar de mantener a Jesús a una respetuosa y prudente distancia hacia ese tipo de amor total, vulnerable y lleno de lágrimas. La lección no nos deja ser espectadores cómodos. Nos pide que nos ubiquemos en la escena. Y creo que la respuesta honesta es que en distintos momentos podríamos encontrarnos en lugares muy diferentes. Eso nos lleva a la pregunta 4, que fluye directamente de esa historia y de toda la lección. ¿Qué hemos aprendido sobre el amor, el perdón y la paz en Lucas? ¿Cómo se relacionan con el Evangelio y con nuestra relación con Jesús? Estas 3 palabras, amor, perdón y paz, son lo que la sección de reflexión llama ingredientes inconmensurables del Evangelio y el corazón del Hijo del Hombre. Y están entretejidas en Lucas desde el principio. El amor primero. La lección lo conecta de vuelta al sermón en el llano de Lucas 6, que cubrimos en la lección 4. Déjenme leer Lucas 6, 35 y 36, que fue nuestro versículo clave la semana pasada. Amad, pues, a vuestros enemigos, y haced bien, y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed, pues, misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Esa es la definición de amor que da Jesús. No amor por quienes te aman a ti, no amor por los cómodos y agradables,
amor que se parece al Padre, que es benigno para con los ingratos y los malos. Eso es asombroso. Y la lección señala que el fariseo no entiende este amor. Él entiende una versión transaccional de la justicia. Cumples la ley, recibes bendición. Eres un pecador, quedas excluido. Pero Jesús ama a Simón lo suficiente como para explicárselo a través de la parábola y ama a la mujer lo suficiente como para recibir su adoración y declararla perdonada. La guía del maestro nos hace una pregunta de aplicación directa aquí. ¿Amamos? ¿Cómo? No es una pregunta retórica. El cómo importa enormemente. ¿Amamos solo a quienes nos lo facilitan? ¿Amamos cruzando las categorías de respetabilidad y vergüenza? El perdón después. La lección señala que ningún evangelio habla más del perdón y del pecado que Lucas. Zacarías canta el perdón de los pecados en Lucas 1:77. Juan predica un bautismo de arrepentimiento para remisión de pecados en Lucas 3:3. Pedro confiesa que es un hombre pecador en Lucas 5:8. El paralítico recibe el perdón en Lucas 5:20 y ahora la mujer en Lucas 7:48. Déjenme leer Lucas 7:48 una vez más en contexto. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. 5 palabras. Pero esas 5 palabras representan hacia dónde se mueve toda la misión del Hijo del Hombre. El manifiesto de Nazaret era sobre liberar al cautivo. El perdón es esa liberación en el nivel más profundo. Y la lección vincula el perdón con la relación, no solo con una transacción. Cuando Jesús dice, tus pecados te son perdonados, no está emitiendo un certificado legal. Está restaurando una relación entre un ser humano y el Dios que la creó. Eso es lo que la mujer en los pies de Simón estaba buscando cuando cruzó esa puerta. La guía del maestro nos pregunta, ¿perdonamos? ¿Cuándo? Esa segunda palabra es la incómoda. El cuándo es la pregunta más difícil, porque a menudo estamos dispuestos a perdonar en principio, pero somos lentos para perdonar en el momento particular de la herida, el bochorno o la pérdida. Y luego la paz. La lección es específica aquí. Lucas usa la palabra paz 13 veces, más que Mateo, Marcos y Juan juntos. Eso no es accidental. La paz es el objetivo declarado de la misión. Aparece desde el principio. Los ejércitos celestiales en el anuncio del nacimiento en Lucas 2:14 cantan, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y Zacarías, en Lucas 1:79, prevé que Juan ayudará a encaminar nuestros pies por camino de paz. Y luego Jesús habla paz directamente a las mujeres que sana y perdona. A la mujer en la casa de Simón en Lucas 7:50. Tu fe te ha salvado. Ve en paz. A la mujer sanada del flujo de sangre en Lucas 8:48. Hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Paz pronunciada a mujeres que han estado en estados de profunda falta de paz. Vergüenza social, sufrimiento físico, carga espiritual. Y Jesús entrega esta paz no a través de una ceremonia o un sistema religioso, sino a través del encuentro personal y la palabra hablada. La guía del Maestro nos pide una cosa más aquí. ¿Traemos paz? ¿Por qué? Esa es la pregunta que mira hacia afuera. Si hemos recibido este amor, este perdón y esta paz de Jesús, ¿qué estamos haciendo con eso hacia las personas que nos rodean? Ahí es donde el Evangelio deja de ser solo algo que recibimos para convertirse en algo que encarnamos. El cierre de la lección habla del retrato de Jesús en Lucas, mostrando cuánto le importa y cómo le importa, y luego dice, aquí está el Evangelio y cómo nosotros también debemos cuidar. Debemos cuidar como Jesús cuida, con un amor que incluye lo difícil, con un perdón que restaura la relación, con una paz que es plenitud para los quebrantados. Ese es el desafío y la invitación.
Y eso nos lleva directo a la sección de reflexión final, que es donde cierra la lección. La forma en que Jesús cuida es la forma en que su Padre cuida a los más vulnerables, a los más difíciles de amar, que a veces pueden ser los más poderosos. Jesús amó a la mujer pecadora y también al fariseo. Debemos amar así. Jesús amó a la mujer pecadora y también al fariseo. Sigo volviendo a esa frase, porque es fácil sentir el calor de Jesús amando a la mujer. Esa es la parte emocionalmente accesible. Pero amar a Simón, que está sentado ahí en su juicio satisfecho de sí mismo, eso requiere un tipo de amor diferente y en cierta manera más difícil. Es el amor que no descarta a la persona que descarta a los demás. Es el amor que todavía le cuenta una parábola al fariseo que cree que ya tiene la respuesta. Jesús no abandona a Simón a su distancia. Extiende la mano por encima de la mesa. Y para mí personalmente, esta lección aterriza en la pregunta de ¿a quién categorizo? ¿A quién veo como ya fuera del alcance o ya autosuficiente y por lo tanto sin necesidad del tipo de amor que se inclina? Porque Simón no era un villano de caricatura. Era un hombre serio, devoto y sincero que había reducido el Evangelio a un sistema y había olvidado que es una relación. Para mí, esta lección es una invitación al tipo de amor que se presenta en lugares inconvenientes. La mujer fue a la cena de un fariseo. No era un lugar cómodo para ella. Pero su amor por Jesús era más fuerte que su incomodidad. Quiero amar así, un amor que no está calculado según lo que es seguro o apropiado. Amigo que nos escuchas, queremos invitarte a quedarte con esto. Piensa dónde estás tú en la escena de Lucas 7. ¿Estás cerca de Jesús o a una distancia prudente? ¿Estás en una postura de gratitud por lo que has sido perdonado o estás más enfocado en evaluar a las personas que te rodean? ¿Y quién a tu alrededor, ahora mismo, podría estar esperando que alguien traiga amor, perdón y paz a su historia? No tienes que responder eso en voz alta, pero déjalo quedarse contigo durante la semana. Antes de cerrar, nombremos lo que cubrimos hoy. Recorrimos la notable atención de Lucas a las mujeres a lo largo del Evangelio, nombrando a muchas de ellas y reconociendo también a las que no tienen nombre. Miramos lo que las mujeres de Lucas 5 al 9 experimentaron y cómo respondieron. Pasamos tiempo serio en Lucas 7:36-50, la historia de la mujer que ungió a Jesús en la casa de Simón, y dejamos que esa historia nos examinara profundamente. Y rastreamos los 3 hilos del Evangelio: amor, perdón y paz, a través del retrato galileo de Lucas. Todo llegando al mismo lugar. Jesús, el Hijo del Hombre, que ve a los invisibles y alcanza a los inalcanzables, y habla paz a los que no tienen paz. Y que nos llama a hacer lo mismo. La próxima semana pasamos a la lección 6, titulada Aprendiendo la Misericordia. El trimestre está a punto de dar un giro significativo. Jesús pondrá su rostro hacia Jerusalén y el camino mismo se convierte en un aula. Las enseñanzas que da en ese trayecto van a presionarnos de una manera diferente y más profunda. ¿Cómo es realmente la misericordia cuando las apuestas son altas y el camino es largo? Estoy genuinamente emocionada por esa lección. El camino de Lucas a Jerusalén es uno de los tramos de enseñanza más ricos de los 4 evangelios. Y después de la lección de hoy, creo que llegaremos ahí con ojos más agudos para ver a quién alcanza la misericordia y lo que cuesta. Gracias por estudiar con nosotros hoy. Ya sea que estén en un salón de escuela sabática trabajando las preguntas de discusión con su clase o escuchando solos durante la semana, estamos agradecidos de que estén aquí. Este es el tercer trimestre del 2026. Lucas, el Hijo del Hombre, Retratos de Jesús, parte 3. Yo soy Lauren. Y yo soy John. Los vemos en la lección 6.